Un cordial saludo, soy el ingeniero Diego Castillo y mi director el magíster Ever Pavón. Enseguida presentaré el proyecto titulado Sistema de Supervisión Remoto para la producción de abono orgánico mediante compostaje aeróbico en la Universidad de Pamplona. La agenda para la presentación partirá desde la introducción e irá hasta la bibliografía. Como parte o inicia el proyecto, inicia la contribución con el PGIRS de la Universidad de Pamplona, en donde se analiza un proceso de descomposición de material orgánico, proceso de descomposición aerotérmico que se venía realizando. Entonces, según las necesidades, se plantea un sistema de supervisión remoto que parte desde la lectura de la sensórica de variables de humedad y de temperatura, va hacia una caja central, o sea, hacia mi sistema. Hay una comunicación remoto hacia mis interfaces de supervisión. Asimismo, un almacenamiento de esa información en una base de datos en MySQL, y el operario desde las interfaces puede elegir accionar actuadores de ventilación e irrigación que actuarán directamente sobre el material. Se evidencian problemas principales de desinformación de parámetros, porque es muy difícil que el personal de trabajo entre directamente al lugar y evidencie a cuánta temperatura o a cuánta humedad esté el material. Presencia de personal en el lugar de trabajo. Como hay más tareas dentro del lugar, pues se dispone de poco tiempo para que se le trabaje el proceso de descomposición de materia orgánica. Los tiempos requeridos para tareas en el material. Como es muy difícil que se le dedique tiempo semanalmente al proceso de descomposición, pues también se va a disponer de poco tiempo para que se realicen las tareas debidas de volteo, de humedecer el material. Entonces hay poco tiempo para realizar estas tareas. Tiempos de producción de abono. Todo lo que lleva a esto es a que se ralentice el proceso de descomposición, que no se lleve de la mejor manera y que se amplíen esos tiempos de producción de abono. Lo que se lleva a realizar es un monitoreo de variables de forma online, una notificación al operario con alertas tempranas de acuerdo al ajuste realizado por él mismo, almacenamiento de lecturas en base de datos y gráfico en tiempo real de temperatura y humedad, accionamiento de actuadores remotamente. ¿Qué es el proceso de descomposición? Inicia de la materia, en este caso vegetal, por ejemplo recortes de poda, es cortado. Una vez que se reúne este material, inicia un proceso de descomposición, inicia una actividad metabólica en los que microorganismos inician su actividad y llevan a que se descomponga toda esa materia y que se produzca abono orgánico. Dentro de este proceso hay unas variaciones, por ejemplo, de temperatura, de pH, también de humedad, de relación carbono-nitrógeno, en la que se debe llegar en los rangos ideales según el manual del compostador. Semanalmente, y dependiendo esas variaciones, pues se deben llevar de la mejor manera en los rangos ideales para que se produzca abono eficazmente. Se implementa Arduino IDE para la programación de los dispositivos embebidos. Flask, que es un microframework que me permite, mediante la aplicación de rutas, tener una API directa en comunicación con los dispositivos embebidos. HTTP, que mediante el uso de los métodos get and post se hacen peticiones a un servidor y se permite tanto la lectura de sensórica en la interfaz como el control de actuadores desde la interfaz hacia mis dispositivos embebidos. HTML, CSS y JavaScript me permiten estructurar y diseñar la interfaz web. Como lo decía en la introducción, todo parte del material orgánico. Hay una lectura de la sensórica de variables de temperatura y humedad, va hacia un bloque de acondicionamiento, lo recibe los dispositivos embebidos esa información. Asimismo hay un enlace con la aplicación en la que envía esa información a una base de datos en MySQL, y desde la API pues el supervisor puede elegir activaciones de ventilación e irrigación que actúan directamente sobre el material. Se realizan unos diseños de detector de cruce por cero para sincronizar la activación de la carga y evitar que inicie la activación o el funcionamiento de la carga abruptamente. Esto lo que me puede generar es sobrepicos de tensión y corrientes transitorias, ruido eléctrico que puede irse tanto para el sistema como para la red. Entonces, con el circuito detector de cruce por cero, lo que se previene
es esas fluctuaciones y ese ruido eléctrico que se presente tanto para el sistema como para la red. Hay un diseño también de una fuente de 3.3 voltios que es para la alimentación de la sensórica. Mi dispositivo embebido se encuentra alojado en la caja central, es donde recibe las lecturas de humedad y de temperatura. Hay una comunicación remoto hacia la zona o hacia mis interfaces de supervisión, y desde ahí el operario tiene la opción de accionar tanto dispositivos de ventilación y actuadores de irrigación. La comunicación online se establece, primero hay una comunicación serial UART, que es desde mi Arduino Nano hacia mi dispositivo central ESP32 para hacer una ampliación de pines, ya que la ESP32 ocupa muchos pines la sensórica, entonces por ende hay una ampliación de pines con ese otro dispositivo embebido. Mediante Flash y sus rutas hay un establecimiento de una API, y mediante el protocolo HTTP, sus métodos GET and POST, pues se permite hacer tanto la lectura de la sensórica como el accionamiento hacia mis cargas. El servidor alojado en la nube, Internet, lo que me permite también es hacer esta comunicación, realizar el almacenamiento de esos datos en MySQL y enviar hacia la API para que se proyecte en otra interfaz los datos en tiempo real. ¿Cómo es el control para actuadores? Inicia por la señal alterna de la red, que es la que me alimenta las cargas. Hay un circuito detector de cruce por cero. Hay una señal pulsante, un pulso que se genera en el momento en el que la señal cruce por cero, va hacia mi dispositivo embebido y mediante el mismo se puede accionar la carga mediante un control de PWM o control de ancho de pulso. Esto lo que me evita también es disminuir el sobrecalentamiento en la carga. Se condensa todas esas etapas en la caja central con normativa IP65 contra polvo y agua. En uno tenemos los transmisores de humedad, en dos tenemos los transmisores de temperatura, en tres la etapa para la activación de cargas electroválvulas. El 4 tenemos los dispositivos embebidos, la tarjeta de los dispositivos embebidos y de la fuente de 3.3 voltios, y bajo esta etapa tenemos el circuito detector de cruce por cero. El proceso inicia previamente con el pesado del material, es pasto Champions, leguminosa, proveniente de la cancha del campus principal, 400 kilos aproximadamente, se ubican en el tubo sensorizado y se apilan como se ve en la última imagen de la derecha. Acá se inicia ya el proceso. Desde el aplicativo web, en 1 y en 2 tenemos los datos tanto de pila X, pila Y, que son los dos tubos sensorizados. Tenemos de humedad y de temperatura, 15 y 75 centímetros. Esto lo que me indica es que hay sensórica a 15 y 75 para que haya una relación de promedio y así obtener una lectura más uniforme de los datos, de los parámetros de los sensores. En 3 tenemos unos rangos mínimo y máximo para esos parámetros, si es que lo puede elegir el operario. Si está por debajo o por encima, notificará alertas en tiempo real en el aplicativo para accionar los respectivos actuadores, que me mantendrán el proceso en óptimas condiciones. Esos actuadores se ven en 4, por ejemplo, ventilador, válvula X, válvula Y, que dependiendo de los tiempos que elija, pues se van a activar esas cargas de ventilación e irrigación. Tenemos una interfaz de gráfico en tiempo real para los datos de temperatura y humedad. Se pueden apreciar las variaciones y las leyendas en el mismo gráfico. Bueno, como conclusión, se logra exitosamente el proceso de supervisión remoto y asimismo el monitoreo de accionamiento de cargas, el manejo de activación de cargas, como lo decía anteriormente, se lleva de la mejor manera gracias al diseño del detector de cruce por cero, que logra sincronizar la carga y así disminuir esos sobrepicos de tensión y esas corrientes de arranque que me pueden generar ruido eléctrico a la red y al sistema. El proceso de supervisión remoto asiste significativamente los procesos y a partir de este proceso pues se abre una ventana de opciones para que muchos programas y áreas profesionales se vinculen a estos procesos. La bibliografía, y muchas gracias por su atención.